seguimos aquí. Esta es la vuelta número 8, la que vamos a comenzar. Esta es la última vuelta con aumentos hasta ahora. Vamos a comenzar a hacer 60 medios puntos altos y sería de esta manera. Vamos a comenzar haciendo en este primer punto, vamos a hacer un aumento, 2 medios puntos altos, y ahora vamos a hacer 13 puntos sin aumento, es decir, un punto en cada punto siguiente, 13 puntos sencillos. Aquí tengo uno. Vamos a marcar el primer punto. Tenemos el primer punto sencillo aquí, 1, 2, 3, doble, 3 puntos, o sea, 10 puntos más, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos. Ahora vamos a hacer un aumento. Y así será esta vuelta. Vamos a hacer solamente un total de 4 aumentos. Aquí ya tenemos el primero. Aquí vamos a estar haciendo el segundo. Hacemos 13 puntos más, un aumento, 13 puntos más, un aumento, hasta llegar al final con un total de 60 puntos. Okay. Aquí ya estoy en mi punto número 60 de esta vuelta número 8. Ahora bien, la siguiente vuelta es una vuelta sin aumentos y vas a trabajar cuantas vueltas sean necesarias para llegar a la medida de 6 pulgadas y media, que vienen. Aquí hice mis 21 vueltas para llegar a la medida que nos pedía, que era que desde el principio, que es donde se comenzaron a hacer las vueltas, hasta el final iban a ser 6 pulgadas y media. Aquí lo tengo yo, 6 pulgadas y media aproximadamente. Desde aquí hasta aquí. Ahora vamos a hacer en el siguiente punto un single crochet, un punto bajo, y en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Quedaría así. Ahora vamos a realizar una cadena, que es lo que le da la altura, y vamos a realizar
puntos bajos alrededor de todos los otros puntos, es decir, que en cada punto medio alto vamos a realizar un punto bajo. Ahí al final haremos un punto deslizado. Comenzamos aquí con nuestro primer punto. Vamos a hacer todo un total, toda la vuelta en puntos bajos, usando también el back loop. Y así hasta terminar la vuelta. Aquí ya hice mi último 5 crochet. Ahora vamos a hacer un punto deslizado en el primer crochet. Deslizado. Ahora vamos a comenzar con una cadena y vamos a realizar punto deslizado, y en vez de hacerlo, en 5 crochet, y en vez de realizarlo, obviamente no tenemos el espacio igual como en los otros, pueden ver. Ahora vamos a realizar los puntos como hacemos normalmente, cogiendo las dos cabecitas de estas de aquí, de estas de aquí, y vamos a hacer toda esta vuelta de 5 crochet hasta el final. Aquí llegando al final estamos trabajando puntos bajos sobre los puntos bajos, y aquí estoy en el final de la vuelta. Aquí vamos a hacer un punto deslizado, vamos a hacer una cadena y vamos a picar. Ahora vamos a comenzar lo que es la visera. Vamos a contar 17 puntos a partir del último punto. Ya yo lo tengo aquí marcado, y vamos a comenzar con el otro hook que vamos a utilizar, que es el pequeño, como les dije al principio, y vamos a hacer aquí lo que sería un punto deslizado. Y vamos a hacer una cadena. Ahora vamos a trabajar 2 puntos aquí mismo, 5 crochet, tenemos los 2 puntos. Ahora vamos a trabajar 3 puntos bajos y un aumento. Una, 2 y 3. Ahora vamos a realizar otro aumento, 1 y 2, y vamos a marcarlo. Vamos a realizar esta secuencia 7 veces para un total de 37 puntos, y el resto de los puntos
se van a quedar sin trabajar. Es decir, vamos a trabajar 37 puntos y al terminar los 37 puntos vamos a hacer voltear el trabajo y trabajar simplemente en los puntos que estamos trabajando ahora, sin tocar la parte de atrás. De aquí, luego de haber realizado nuestra secuencia, vamos a terminar con un aumento para completar los 37 puntos. Un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, hasta un total de 37 puntos. Ahora vamos a voltear nuestro trabajo y vamos a trabajar 2 vueltas de puntos bajos en total. Vamos a hacer puntos bajos sin aumentos hasta el último punto acá, volteamos y hacemos otra vuelta de puntos bajos sin aumento. Hacemos una cadena para dar el tamaño. Comenzamos para un total de hacer 37 vueltas, perdón, 37 puntos. Terminada aquí mi tercera vuelta de 37 puntos bajos, vamos ahora a voltear el trabajo y ahora vamos a estar haciendo disminuciones. Hacemos una cadena y ahora para la disminución vamos a hacer coger hilo aquí, vamos a entrar en el segundo punto y vamos a cerrar el punto. Vuelvo para atrás. Para la disminución vamos a hacer coger una lanzada en el primer punto, una lanzada en el segundo punto y vamos a cerrar. Y así hemos disminuido. Ahora vamos a trabajar todo lo demás hasta llegar a los últimos 2 puntos. Vamos a trabajarlos en punto single crochet. Llegando aquí, ya la última parte de esta vuelta, tenemos los últimos 2 puntos aquí. Vamos a introducir nuestro ganchillo, sacamos, introducimos en el último punto, sacamos y cerramos el punto. Siendo esta nuestra cuarta vuelta, vamos a hacer un total de 9 vueltas. Es decir, 4 más 5 para hacer total de 9 vueltas. Y vamos a hacerlo en esta secuencia de una disminución en cada esquina, al principio y al final. Y todo el resto en puntos bajos. ¿Okay? Vamos a voltear nuestro tejido.